Buenos días a todas. Realmente es un gran gusto recibir junto a Ángel Vázquez y María Antonio Manacero, por múltiples razones, entre otras, investigación, educación, con un enfoque de ciencia, tecnología y sociedad. Y personalmente porque son baleares y yo soy descendiente de Baleares, con lo cual futuro de mi abuela. María Antonia. La persona auténtica. Auténtica cruzada con italiano, pero bueno. Así que precisamente les cuento que, bueno, Ángel Vázquez es doctor en filosofía y ciencias de la educación, licenciado con grado en física y licenciado en química, catedrático de bachillerato y director. Es miembro del grupo de investigación consolidado de la UIB, IBIE, Instituto de Investigación e Innovación. Ahí va, en catalán. En Ciencia, Tecnología, Sociedad, Didáctica de la Ciencia. Profesor del máster de formación de profesores de educación secundaria, investigador principal y miembro de equipos de investigación en proyectos concretos y otros. O sea, tiene una millonada de papers publicados en el tema. O sea que es una persona, digamos, referente en la temática. Al igual que María Antonia, que también es doctora, es catedrática de la Universidad de Psicología Social, investigadora principal del Grupo de Investigación Psicosocial del Trabajo, en Trabajo, Organizaciones y Recursos Humanos de la Universidad de la coordinadora e investigadora del Grupo de Investigación Consolidado Ciencia, Tecnología y Sociedad, Didáctica de la Ciencia, y con decenas de años trabajando en investigación, en docencia, máster, varios. Así que, María Antonia y Ángel, bienvenidos a nuestra casa. Y bueno, estaremos escuchando atentamente. Muchísimas gracias, Marita. Gracias por invitarnos. Bueno, pues es un placer estar con ustedes. María Antonia, que va a hacer ratos. Que les haga los honores. A ver, yo lo que decía antes, que muchas gracias por invitarnos, porque la investigación no tiene sentido si no se transmite o se transfiere. Y esta es una oportunidad para poder explicar lo que hacemos. Después podrá uno estar más o menos de acuerdo, podrá verlo desde otras perspectivas, pero si la ciencia es algo, es transmisión de conocimiento. ¿Para qué? Para crear nuevo conocimiento. No, a veces les decimos a los alumnos que lo mejor que te puede pasar en una investigación es que no se te cumpla lo que pones. ¿Por qué? Porque es cuando te preguntas más cosas. Porque si se te cumple ya está. Hombre, te fastidia mucho, no se te cumple. Pero siempre surge la siguiente. Por lo tanto, si algo es la ciencia es preguntarse por cosas, si algo es humano es preguntarse por cosas. Sistemáticamente los seres humanos somos buscadores de explicación. Por lo tanto, un poco lo que vamos a intentar aquí es explicar qué es lo que hacemos, por qué lo hacemos finalmente y qué resultados tenemos, pero a partir de ahí cualquiera de ustedes puede crear algo nuevo, porque la ciencia también tiene este componente abierto de a partir de lo que han hecho los demás poder hacer cosas nuevas. Por lo tanto, un poco en todos nuestros proyectos tendemos a proporcionar a las personas que nos piden información lo que nosotros tenemos. ¿Para qué? Pues para que sobre ello puedan hacer otras cosas, puedan plantear otras cosas. Cuando planteamos el COS lo seguimos dando en abierto porque consideramos que a partir de ahí se pueden hacer nuevas... El COS es el cuestionario de opiniones sobre ciencia, tecnología y sociedad, formado en un banco de cuestiones, formado por 100 cuestiones de situaciones. Bueno. Y luego las secuencias de aprendizaje que utilizamos en parte de las investigaciones también son secuencias de aprendizaje que han planteado profesores dentro de sus aulas o nosotros dentro de los diferentes proyectos de investigación, pero que están abiertas a, sobre esas secuencias, crear otras nuevas o crear nuevas a partir de la propia realidad de cada uno dentro del aula. Tenemos 2:30, ya pasa el tiempo. Entonces, el primer tema que teníamos era lo del aprendizaje profundo, que está muy relacionado con esto que tienen en esta diapositiva. Vamos a empezar por aquí.
del problema que tenemos con nuestra mente. Nosotros planteamos todas las cosas desde el punto de vista de la educación, enseñar y aprender. No tanto desde un punto de vista, a lo mejor, más neural, más de neurociencia, de cómo se procesa, sino más bien de cuál es ya la traducción que tiene todo eso para la práctica docente y para el aprendizaje de los alumnos. Entonces, el primer problema con el que nos encontramos es que nuestra mente nos engaña muy frecuentemente. Ese es el punto de partida para poder ver qué entendemos por aprendizaje profundo, ¿no? Aunque nos engaña, nuestra mente también es un instrumento poderosísimo. Es la computadora que llevamos encima de nuestros hombros, que en realidad es mejor para determinadas cosas que cualquier otra computadora que podemos tener en la mesa. Pero tiene ese defecto que tenemos que saber que a veces nos engaña si no actuamos con ella adecuadamente. Por ejemplo, poníamos este reto y les pongo este reto. ¿Qué responderían? ¿Que la figura de arriba es más grande que la de abajo? ¿O no? Sí. ¿O apenas? ¿O parece? ¿O no parece? Es más grande. Bueno. O este otro reto que es mucho más sencillo. Vamos a ver. Una pala y una pelota cuestan 1,10 euros. La pala cuesta 1 euro más que la pelota. ¿Cuánto cuesta la pelota? 10 céntimos. ¿Sí? No se trata de que den una respuesta. Son típicas preguntas que aparentemente son muy sencillas y que están solamente enfocadas sin ningún control de reflexión, de detenimiento, de abrir la mente, de quedarnos un momento en blanco, a ver, voy a pensar, pues la mente nos va a engañar. La respuesta fácil son los 10 céntimos, pero la respuesta correcta no es esa. Entonces, bueno, pues aquí tenemos un primer paradigma de aproximarnos a qué puede significar aprender con profundidad. Es el paradigma del doctor, el premio Nobel Daniel Kahneman, que tiene un libro que seguramente algunos de ustedes o lo han leído o lo han visto, Aprender rápido, aprender despacio. Pensar rápido, pensar despacio. Qué bueno que tiene la traducción para el aprendizaje lo mismo. ¿Cómo aprendemos? ¿Rápido o despacio? Bueno, la teoría básica del doctor Kahneman es que nuestra mente procesa la información de dos maneras básicas. Y muchos otros psicólogos están de acuerdo con este esquema desde otras áreas de la psicología. Existen dos vías fundamentales de procesar la información. El sistema 1, que llama el doctor Kahneman, y el sistema 2, o la vía lenta, la vía rápida, o, según los psicólogos sociales, también, la vía central y la vía periférica. La vía central, la vía periférica, hay muchas denominaciones, pero en esencia, ¿qué queremos decir con esto? Pues que nuestra mente, si no ejercemos ningún condicionamiento más, tiende a ir por el sistema 1, la vía rápida o la vía periférica. Es como cuando vamos conduciendo en el coche por el lugar habitual, nos dirigimos al trabajo cada día, que conocemos de memoria, y vamos con el piloto automático, no pensamos, vamos haciendo todo lo que hacemos todos los días, llegamos a nuestro trabajo, entramos, abrimos la puerta y no estamos pensando en nada de lo que hacemos. Ese es el sistema 1, un sistema de razonamiento casi inconsciente. Todo lo que hacemos, los juicios que elaboramos sobre las cosas que nos pasan, se basan en pura intuición, se procesa rápidamente la información, incluso a veces ni se procesa. Es un razonamiento que a veces, cuando hay que pensar algo, acude a un heurístico, es decir, a un atajo, a una vía rápida que ya conocemos. Tiene una gran capacidad de respuesta. Es muy importante en los humanos porque es la forma habitual de procesar. Para muchos humanos incluso no son capaces de dar el salto al otro sistema. En los animales, por supuesto, es el único que existe. Es el instintivo, rápido,
me dan una patada y devuelvo la patada o quito la pierna para que no me den la segunda. No tiene relación con la memoria de trabajo, sino con la memoria primera, la memoria es un rápida. sistema que ustedes que son de biología está más ligado a lo que se denomina funciones jerárquicas. Es decir, a procesos automatizados o que se han automatizado a lo largo del tiempo. Por ejemplo, si ahora les preguntara cómo suben o bajan una escalera, ninguno de nosotros somos capaces de decirlo, pero sabemos hacerlo. ¿Qué ocurre cuando tenemos una lesión, por ejemplo, una lesión en el cerebelo, que hace que algunas partes de esa función jerárquica se pierdan? La persona tiene que volver a aprender a andar y tiene que ir pensando cómo automatizar, bajar una escalera o subir una escalera. Es decir, situaciones de síndromes cerebelosos se da, es decir, personas que tienen o han tenido tumores en la zona cercana al cerebelo pueden tener o pueden quedarse después de la operación con un síndrome cerebeloso en el cual la persona tiene que volver a aprender a andar o a ser consciente. Son estos mecanismos que denominamos, que ustedes y nosotros los psicólogos denominamos funciones jerárquicas, que en algunos casos son las primeras que se pierden, por ejemplo, en determinados tipos de demencias. Por ejemplo, el Alzheimer es un tipo de demencia que una de las cosas que se detecta en primer lugar, o no tan en primer lugar, por desgracia, es que una persona que está acostumbrada a hacer cosas de forma muy automática, por ejemplo, una señora que sabe tejer muy bien, hay un momento en el cual tiene que pensar cómo tejer. Una persona que está acostumbrada sistemáticamente, estoy pensando en una persona en concreto, que cada día hacía lo mismo, se levantaba, preparaba el café, etcétera, llega un momento que no sabe encajar la cafetera. Pero bueno, serían este tipo de elementos preconscientes que nos conducir. Bueno, es un pensamiento, como ven ahí, también involuntario, que influye mucho pero que también puede ser modificado por el sistema. Es decir, que podemos dar una respuesta rápida, pero inmediatamente entrar en el sistema 2, comenzar a reflexionar y modificar o intentar paliar. Es el caso, pues, en un aula, pues que un alumno inmediatamente responde, da una respuesta y otro más reflexivo, tarda 10, 15, 20 segundos, pero da una respuesta más sólida, más pensada, más justificada, razonada tal vez. No va a la solución, sino a buscar la justificación respuesta que da. Y el sistema 2 es justo todo lo contrario del anterior. El sistema 2 es un razonamiento consciente, es explícito, los juicios están basados en un examen más o menos detenido y crítico, la información se procesa más lentamente, requiere tiempo. Voy a hacer un pequeño inciso de lo que dice Ángel. El sistema 1 es un sistema que denominamos de economía cognitiva, que permite con muy poca información dar una respuesta muy rápida. Y con muy poca energía, muy poco gasto de la persona, dar la respuesta. Será correcta. Vemos un patrón, una categoría, la identificamos y automáticamente damos una respuesta. El sistema 2 no, necesita una gran cantidad de información. Evidentemente necesita mucha más energía y más tiempo. Es un poco la idea. Se caracteriza el sistema 2 por usar el razonamiento, a veces es explícito, a veces no es explícito, pero se ve que ha ocurrido. Lo de la capacidad pequeña se refiere al tiempo de respuesta. Tiene una pequeña capacidad de dar una respuesta rápida. Necesita más tiempo. Este pensamiento es el típico de los humanos. Pienso, luego existo. Todos los heurísticos que hay en torno al pensamiento en los humanos, pues van dirigidos a este pensamiento. Necesita esfuerzo, ese es el principal problema. Por ejemplo, para los alumnos para aprender, pues claro, hay alumnos que no están dispuestos a invertir ese esfuerzo que requiere pensar con solidez, ¿no? Es intencional, es dirigido, necesita hacer la reflexión que para dar una respuesta que me piden necesito esforzarme, pensar, pararme, recordar cosas, traer cosas que sé sobre ese tema, intentar ligarlas, intentar razonarlas, intentar articular, armarlas y tal vez llegar a alguna respuesta, pero ya armada, razonada, justificada, basada en algo,
no en la rapidez ni en la recencia. Este sistema, cuando el anterior sistema no da respuesta, se suele poner en marcha. Ya les decía a veces que hay personas que no son capaces, o bien por enfermedades, como antes relatábamos, o por incidentes, o bien simplemente porque no han llegado al nivel de poder ejercitar este tipo de funciones reflexivas, de razonamiento, etcétera. Por tanto, requiere aprendizaje, requiere tiempo, y evidentemente cuanto más aprendizaje y más tiempo, pues más se desarrolla, ¿no? Incluye, pues, sometimiento a reglas. El pensamiento rápido no tiene reglas. ¡Pam! Dispara. Y el disparo está hecho, ya está. Comparaciones, ponderación, en fin, hay muchas cosas que es lo que vamos a ir viendo ahora. Pero bueno, como base, pues tenemos este primer escalón, ¿no? de procesar la información. Bueno, entonces para la educación y para el aprendizaje, pues hay una pequeña historia que es la que conduce también a que tenga importancia el aprendizaje profundo, que es, ahí tienen la referencia del libro de Jacques Delors, una comisión que en aquel momento también la Comisión Europea, que se llama, de la Comunidad Europea, la Comisión es el sistema de gobierno de la Unión Europea, de la Comunidad Europea, encargó a esta comisión de este señor Jacques Delors, que es un jefe del gobierno francés, y hicieron un dictamen muy famoso desde ese momento, que categorizó la importancia de los aprendizajes, la importancia de los saberes que tendrían que adquirir los alumnos en cualquier escuela del mundo, por lo menos europea, porque era la Unión Europea la que financió el trabajo de esta comisión, sería saber cosas, creo que les suena mucho seguramente, saber hacer, saber ser y saber estar. Los nuevos son los últimos. El saber, el conocimiento en la escuela hasta ese momento pues era prácticamente lo único que existía. Se entendía que los alumnos iban a la escuela para aprender conocimientos, saber cosas, saber sumar, saber leer, saber historia, saber ciencias, ese tipo de cosas. Pero ya saber hacer ya es un primer escalón nuevo. No, también tenemos que saber hacer cosas. Claro, para saber hacer cosas hay que saber algo para poder hacer. Y finalmente los dos últimos es una función que la escuela ha cumplido siempre como currículo oculto. Evidentemente, la escuela hace personas, saber ser personas. El paso por la escuela, pero últimamente ya parece que eso no era tan evidente, porque el excesivo énfasis en saber, historia, en saber, no, pues lo más importante tal vez es lo otro. Enseñar a una persona que está en la escuela a saber aceptarse como persona, saber constituirse como persona y después para proyectarse su ser personal en la convivencia con los demás. Que no acabemos a tortazos, que no acabemos en guerras, que seamos pacíficos, convivamos, que seamos capaces de convivir. Pues eso fue en el año 96, inspiró a muchos sistemas educativos que desde entonces incluyeron pues, en sus currículos escolares ya pues esta especie de cuatrilogía o trilogía de cosas, saber hacer, procedimientos, actitudes, y después todo eso se ha desarrollado más en la historia pues, de las competencias. Porque 3 de estos componentes son 3 de los 5 componentes que describen una competencia. Faltaría el querer hacer. Faltaría el poder. Por tanto, sabes, el poder y el querer hacer. Las competencias aparecen como un sistema que mejora los procesos de selección de personal, curiosamente. ¿Por qué? Porque los psicólogos del trabajo y las organizaciones se dan cuenta que en los procesos de selección de personal sobre los años 70 no ajustaba, el ajustar la persona al puesto era complicado. La podemos ajustar, pero tal como se hacían los procesos de selección de personal era muy difícil, porque había una parte que no éramos capaces de comprobar.
¿Qué parte? La motivación, las actitudes, las creencias, los valores, el querer y el poder. El saber y el saber hacer sí lo podíamos y lo estábamos valorando, pero los otros no. Y el saber estar tampoco. Ser vivir juntos, poder tener relaciones interpersonales, etc. En los años 70, Van Leland, un psicólogo social y del trabajo y de las organizaciones, se plantea, vale, hasta ahora hemos hecho esto y nos está funcionando relativamente bien, pero siempre se nos escapa una parte. ¿Qué es lo que se nos escapa? Por lo tanto, esos tres elementos que aparecen aquí son parte de esos elementos competenciales y por eso se ligan a las competencias. Esa es un poco la historia, porque a veces nos olvidamos de por qué llegamos aquí. Bueno, pues ahora vamos a revisar pues, distintas iniciativas para definir estas competencias que evidentemente surgen de una necesidad también de las personas cuando salen de la escuela, pues inician su vida adulta, y en esa vida adulta hay dos cuestiones fundamentales, que es la vida y la vida laboral, que es lo que dignifican a una persona, ¿no? La vida en sociedad y la vida laboral. Y desde esa perspectiva de la vida laboral es de donde han venido las exigencias hacia atrás, hacia la escuela, de decir, bueno, pues vamos a intentar mejorar. En este gráfico que tienen a la derecha tienen las 7 competencias que tiene definidas la Unión Europea, pero yo creo que otros países son más o menos las mismas. Están muy pequeñitas, pero bueno, la competencia en comunicación lingüística, la competencia en conciencia y expresiones culturales, el sentido de la iniciativa y el espíritu emprendedor, que esto sería lo más cercano al querer y poder, las competencias sociales y cívicas, el aprender a aprender, que también sería parte de la iniciativa de la persona y autonomía de la persona que le da. La competencia digital y luego las competencias matemáticas y en ciencia y tecnología. Estas son las 7 competencias, pero ese discurso de las competencias olvida una cosa que es lo que tienen resaltado en las letras que pueden leer más fácilmente, que es que hay unas habilidades transversales a todas esas competencias. Y esas habilidades transversales son esas que tienen en puntitos. Yo intencionalmente estoy resaltando la que se denomina pensamiento crítico porque acabaremos esta charla con una categorización de lo que es pensamiento crítico. Y ya desde ahora me interesa subrayársela porque la gente utiliza ese término, pero al lado de creatividad, al lado de iniciativa, al lado de resolución de problemas, evaluación de riesgos, toma de decisiones, comunicación y gestión de emociones. Las emociones personales. Todo eso serían lo que está, que no se ve, como si fuera la parte del iceberg que no se ve. La parte que se ve son esas 7 cosas. Estudiamos matemáticas, aprendemos a leer, aprendemos también competencia digital, trabajamos con computadoras, todas esas cosas. Pero la parte que no se ve sería todo esto, que está en las máquinas, para que todo eso funcione. Bueno, otras versiones, ahora les vamos a hacer un pequeño recorrido muy breve para ver cómo todo va confluyendo en el aprendizaje profundo y en qué puede ser la base de ese aprendizaje profundo. Otra versión es la versión de las competencias de Phelan. Phelan es un prestigioso doctor en educación canadiense, que la última propuesta del año 2014 ha propuesto una cosa que llama las 6 Cs. Las 6 Cs de Phelan son pensamiento crítico, porque en inglés la C va adelante, critical thinking. Pensamiento crítico, creatividad, comunicación, colaboración, ciudadanía, carácter. Nada nuevo respecto a lo que hemos ya comentado, ¿no? Pero esta articulación de 6 Cs, intencionalmente nosotros les agrupamos las 4 primeras Cs porque todo eso forma parte de la constelación que nosotros incluimos, que es el pensamiento crítico. Lo iremos desarrollando más tarde, ¿no? Otra propuesta, y aquí estamos ya más directamente con una línea que se llama aprendizaje profundo para la vida, la persona y para el empleo. La vida personal y en sociedad y el empleo, la vida laboral. Y volvemos otra vez a encontrarnos con muchas Cs, y otra vez conocimientos, comunicación, pensamiento crítico, otra vez ya aquí ya está agrupado en la propuesta de la línea de aprendizaje profundo, que se denomina así, con la resolución de problemas, colaboración con otras personas,
autoaprendizaje, que era la competencia aprender a aprender. Y con todo eso, aunque se reformula de distintas maneras, estamos martilleando en las mismas. Y abajo una nueva mentalidad resiliente, lo decía María Antonia, de querer y poder. Es decir, motivación, tolerancia ante la frustración de un error o de no obtener una respuesta, superación del miedo al fracaso. Eso tenía mucho que ver también con la gestión de emociones que denominamos antes. Responsabilidad para persistir, para querer, para seguir queriendo, ¿no? Otra propuesta es la Education for Life and Work in 21st Century del National Research Council, pues también añade otra cosa al aprendizaje profundo, que serían todas esas competencias que estamos manipulando y manoseando y repitiendo de distintas formas, ¿no? Añade el conocimiento transferible. No basta que la persona aprenda en profundidad, sino que tiene que tener la capacidad de transferir. Y es lo que llaman el conocimiento transferible. Tenemos competencias cognitivas, que es lo que hemos hablado antes, y competencias intrapersonales, por ejemplo, la gestión de emociones, una competencia intrapersonal, la resiliencia que hablábamos antes, la persistencia, la motivación, y las interpersonales, que hacen referencia tanto a la vida social como a la vida laboral, trabajar en equipo, comunicarte con otros. Todo eso. Pero aquí tenemos un nuevo concepto, ¿no? La transferibilidad. No se trata de aprender en la escuela para aprobar el examen de la escuela y obtener el título, o en la universidad. Se trata de que eso que has aprendido lo tienes que ser capaz de transferir. Ese aprendizaje no se puede quedar solo en obtener el título. Por eso, los educadores también tienen que intentar que ese título tenga detrás, que el aprobar un título o aprobar una asignatura no solo sea que el alumno o la alumna domina los conocimientos de esa asignatura, tiene que saber hacer cosas, tener competencia de pensamiento, capacidad de aprender a aprender, etcétera. Todo eso que va a ser transferible, porque a veces los puros conocimientos, muchos de ellos no son transferibles al trabajo concreto que luego tiene una persona. Bueno, la OCDE, como saben, es la responsable de la acción PISA, que se viene haciendo casi ya desde hace unos 20 años, que evalúa competencia lectora, evalúa competencia científica y evalúa competencia matemática. Pues la OCDE también tiene un marco, que es el que tienen aquí con muchas letras. Bueno, yo les he resaltado en rojo, no se trata tampoco de sabernos de memoria el marco, porque cualquiera de ustedes pone OCDE, entra ya y lo encuentra, ¿eh? Les resalto todas esas ideas que venimos subrayando hasta ahora. Pensar por sí mismos, pensamiento, investigar y resolver problemas, creatividad, innovación, resolución de problemas, otra vez, toma de decisiones, investigación e indagación, pensamiento crítico, responsabilidad y toma de decisiones en las distintas dimensiones que definimos. Ven que las ideas son, con una formulación o con otra, todo esto es lo que está constituyendo esa constelación que se le puede llamar aprendizaje profundo, se le puede llamar aprender a pensar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esto podría ser un poco la síntesis, la educación básica de la universidad, de la escuela primaria, de la escuela secundaria. Todo tiene que confluir en esto. Preparar personas capaces de pensar bien de sí mismo. Bueno, el buen pensar y el pensar bien, hubo muchas personas que nos anotaron que, eso tiene... No es ninguna connotación moral, es una connotación académica. De la misma manera que un alumno hace bien un examen y otro lo hace mal, un pensamiento puede ser bueno, no en sentido moral ni ético, sino en sentido académico, porque hay criterios, hay estándares, hay normas por las cuales un pensamiento, una argumentación, un razonamiento puede ser mejor que otro. Cuando decimos bueno no es que sea la dicotomía entre cero, bueno o malo, sino que puede haber incluso distintos grados. No es una connotación moral lo que tiene el pensar bien o el pensar mal. No es eso, es esta otra historia. Como dice un compañero mío de psicología básica, el algoritmo es adecuado y funciona bien, o el algoritmo no es adecuado, no funciona bien y no da una respuesta adecuada.
es en ese sentido, no es en el sentido de categorías morales, sino en el sentido de que el fundamento del procesamiento de información te lleva a una respuesta ajustada, adaptativa y adecuada, mientras que la mala respuesta es un sistema o un procesamiento de información inadecuado, sesgado y que no te lleva a una respuesta adaptativa, sino inadaptativa y no adecuada. Esto tenemos situaciones que después sí que pueden acabar siendo una categoría moral, pero en un primer momento, como profesor de pensamiento, no. Ustedes cuando ven a la calle, no sé si se da mucho aquí, pero en España también, y que el niño está, que no hay quien lo aguante, ¿qué piensan? Pensando algo. Sí, Algo quiere decir. Claro, el niño lo que está intentando es controlar al padre o a la madre. Puede lograrlo. Puede lograrlo. Al final, el niño ha procesado la información de una forma adecuada. Es decir, si yo tengo una respuesta, es decir, si la pataleta la gana, dice, me va bien. Mi algoritmo es adecuado. Lo repetirá. Repetirá. Hasta que controle a los padres. Después sí que ya tenemos un problema. Un problema de conducta, un problema ya moralmente, digamos, entre comillas, inadecuado. Bueno, pero el inicio para él puede ser bueno. Por eso tenemos, a partir de modelos, tenemos respuestas que no son adecuadas. Pero igual el algoritmo inicial para la persona ha tenido un resultado positivo. De ahí la diferencia entre lo que luego acaba siendo una conducta moralmente adecuada o inadecuada a un procesamiento de información adecuado, inadecuado. Sí, a veces la palabra, en lugar a lo mejor de pensar bien o pensar mal, si tiene alguna connotación cultural para ustedes, así más moral, podría ser pensar adecuadamente o inadecuadamente, pensar funcionalmente, es decir, pensar en algo que nos aporta a nuestra vida, a nuestro trabajo, a lo que sea, o pensar adaptativa o maladaptativamente o desadaptativamente, que sería el caso del niño, es decir, un pensamiento es adaptativo cuando ese pensamiento engrana, es coherente con el trabajo que estás haciendo, con las demás personas con las que estás trabajando en equipo, ayuda a progresar a ti como persona, al equipo, eso es adaptativo. Todo lo demás, pues, se pueden leer todas estas calificaciones. Bueno, la idea es eso, intentar promover como base del aprendizaje profundo el pensamiento. El buen pensamiento, el pensamiento funcional, el pensamiento adecuado, el pensamiento adaptativo, una de las palabras que más les digo a ustedes para saber de lo que estamos hablando. El problema es que todas las muestras que tenemos de estudios es que, empezando por, ustedes conocen a Piaget, ¿cierto? Bueno, Piaget ahora un poco está en desuso. Parece que, sí, quizás las categorías que él propuso, pues hoy día con lo que conocemos de los procesamientos cognitivos, de las neurociencias, se quedan un poco demasiado más cortas, un poco definidos, etcétera, etcétera. Pero bueno, por ahí, es decir, la cognición va por ahí de que no todas las personas, ya Piaget lo advirtió, no todas las personas son capaces de llegar al periodo de procesamiento formal o abstracto o de procesar ideas formales o abstractas en su cabeza. En este caso estamos lo mismo, quizá no diríamos eso mismo que dice Piaget, pero poco a poco vamos a ir viendo y desarrollando esta idea del pensamiento, pero sí ya desde ahora saber que pensar, porque es el sistema 2, que requiere más esfuerzo y tal, entre otras cosas, pero también porque llegar a desarrollar un pensamiento de alto nivel, educación, requiere pasar por un entrenamiento. No se genera espontáneamente. Si no se le dan a las personas la oportunidad de desarrollarlo, por eso es difícil. Por ejemplo, podemos empezar a pensar que muchos maestros o profesores que no han tenido la oportunidad de, por la razón que sea, porque sus maestros no les enseñaron, porque lo que estudiaron lo estudiaron de una manera absolutamente memorística, que les impidió desarrollar este otro tipo de por X, por razones mil. Hay personas que están ejerciendo ahora mismo la docencia y, claro, es el principal obstáculo porque ellos mismos no son pensadores funcionales, no son pensadores.
Por eso pensar es difícil, porque requiere que también los maestros piensen para enseñar a pensar. Cuidado, lo cual no quiere decir que no se tenga que utilizar la memoria. No nos vayamos allí a la... Las tablas de multiplicar, aprendidas como seguramente las aprendimos algunos de los que estamos aquí, no es malo, porque crea determinados patrones secuenciales de nuestra curiosa. En este momento hay países que las aprenden incluso cantando. Con la cantinera de 1 por 1 es 1, 1 por 2, 2, etcétera, etcétera. Porque crea circuitos que son neurociencias y demás, determinados tipos de circuitos y determinados procesamientos que se van a automatizar y que luego van a ayudar a procesamientos de orden superior. Quiero decir que la memoria no es mala y la tenemos que ejercer y ejercitar como un musculito. Bueno, vamos al área de ciencias, que es un poco lo que nos interesa, y abreviando un poco me salto algunas cosas para ir a las ideas fundamentales y acabar en tiempo. Hay un área dentro de las ciencias, en general en las ciencias, ahí tienen un estudio de Lorenz Simonov, bueno, es igual el estudio que sea, pero esta persona tuvo en el año, cuando publicó esto, en el año 2014, la primera gran idea clarividente, bueno, está en inglés, pero creo que la mayoría de ustedes lo entienden. Entonces, esta mujer estudiaba cómo promover el activismo. Ven que el título es Promover desde las tecnociencias al activismo, una variedad de objetivos implicados en la enseñanza de los SSI, quiere decir temas sociocientíficos, es decir, controversias sociales con contenido tecnocientífico. Bueno, pues ella estudiaba eso y veía que los estudiantes no podían llegar nunca al activismo. Y la razón que daba esta mujer francesa es que, como ven ahí en la línea de lo verde a lo rojo, hay una secuencia de ideas que es la promoción de la tecnociencia. Bueno, sí, estudiar esos temas los niños implican, por ejemplo, en la promoción de la tecnociencia, en conocer algo acerca de la ciencia. Matizamos, conocer acerca de la ciencia no es conocer conocimientos, sino es conocer cómo funciona la ciencia. Los principios epistémicos, etcétera, etcétera, funcionan los científicos como equipos, etcétera. Eso es conocer about science. Bueno, para superar eso, algunos alumnos llegaban a ese segundo estadio de también llegar a conocer algunos principios epistémicos, pero para llegar al activismo que está en el otro extremo hay esos escalones en medio, que como veis corresponden a todo lo que estamos hablando ahora. Higher Order Thinking, la expresión inglesa para hablar del pensamiento. Pensamiento de alto nivel. Pensamiento de alto nivel es algo aparte de lo mecánico, de lo estereotipado, de la respuesta rápida. Y ahí tienen una lista de qué es el Higher Order Thinking para esta autora. Bueno, el Decision Making y Critical Thinking, que es el otro cuadrito que hay, que bueno, pues podría estar englobado con el Higher Order Thinking, desde el punto de vista conceptual, que es lo que queríamos hablar. Es decir, que para llegar a que las personas, activismo podría ser pues simplemente que los conocimientos adquiridos de ciencia se transformen en cosas reales, funcionales para la vida de una persona, personal, o en la sociedad o en el trabajo. Para llegar a eso, esta persona ya es la primera que empezó a concluir muy claramente que necesitamos que los alumnos piensen. Estamos abonando un poco la misma idea, ¿no? Pero desde otra perspectiva. Y claro, es verdad, bueno, aquí tienen el framework del aprendizaje profundo para las destrezas para el siglo XXI, que vuelve a hacer otro esquema en el cual ven que a la derecha hay los conocimientos basados en la disciplina, serían los conocimientos científicos, a la izquierda el aprendizaje profundo, solo destrezas para el siglo XXI, y ahí tienen una pequeña lista. Y en medio, ¿qué hay? Yo solo he subrayado con un cuadro rojo, otra vez, lo mismo. Construir y evaluar argumentos basados en evidencia. Eso es lo que hace un científico, fundamentalmente, ¿no? Problemas no rutinarios. Resolver problemas no rutinarios. Comunicación compleja, lectura crítica, sistemas de pensamiento y otra vez pensamiento crítico. Eso es lo que conecta los conocimientos de ciencia con el aprendizaje profundo.
Volvemos a la misma idea de otra manera. Ya ven que son muchas personas que están martilleando en lo mismo, ¿no? Bueno, aquí saltaremos. Simplemente quería resaltarles esta última idea de que muchas de estas cosas que estábamos hablando antes del pensamiento por el sistema 2 reposado, coinciden con lo que, como científicos, todos ustedes aquí son científicas, ¿cierto? Y tienen una formación científica e identifican perfectamente, ¿no? ¿Hay alguna que no? Bueno, también. Pero no quiere decir que no tengan... Pero han pasado por una educación científica. De alguna manera sí, de otra no. Ya, bueno. No es la formación. Lo que queremos resaltarle con esta diapositiva que tenemos es un análisis del pensamiento. ¿Qué es el pensamiento científico? Eso está publicado en la referencia que tienen ustedes arriba, que está en abierto si lo quieren contrastar más tranquilamente. Pero bueno, si leemos lo que son las grandes categorías, que son los aspectos que están en la columna de la izquierda, pues todo el... ¿Eh? ¿Cómo? Algunas sí son algo que hay. Bueno, pero la idea que queremos resaltar no es la formación que tienen ustedes. Sí. Pero los científicos en su actividad normal, seguramente aunque no tengan la formación, ustedes van a convenir con nosotros que esos aspectos de observar, bueno, con los sentidos o con una máquina, con un microscopio electrónico, categorizar, reconocer patrones, crear y comprobar hipótesis, pensar en causas y efectos, apoyar la teoría con pruebas, con evidencias, como lo quieren llamar, visualizar o materializar el pensamiento con experimentos, con modelos, ser conscientes y controlar el pensamiento. Un científico se critica a sí mismo, pero esto que estoy diciendo realmente está fundamentado en alguna falla. Usar metáforas y analogías, modelos para expresar sus ideas. Usar la heurística de confirmar rápido, revocar después. Bueno, vendría a ser lo del procesamiento rápido, lento. Comunicar, evaluar, compartir, colaborar y pensar la información. Todo esto lo hacen los científicos. Bueno, a la derecha tienen más detallado qué significa cada uno de esos aspectos. Bueno, pues esto todo son las destrezas de pensamiento. En realidad, un científico no es más que una persona que en su trabajo utiliza en el máximo nivel o al máximo nivel el pensamiento. Todas esas destrezas de pensamiento. Y todos convenimos que si leemos un artículo científico, quizá no todas, pero encontraremos todo lo que encontremos allí que ha supuesto un pensar de los científicos autores de un paper, es algo de eso. O todo, o parte, o algunas cosas. Será difícil encontrar algo que no corresponda a lo que hay en esta tabla. Todo esto para concluir que en realidad, cuando enseñamos ciencia, si queremos enseñar a los estudiantes como docentes a pensar en las ciencias, lo tenemos muy fácil. Porque es que si queremos realmente no solo enseñarles a memorizar cosas, sino a intentar aproximarse a lo que es el trabajo científico, lo fundamental es enseñarles a pensar. Bien, pues esa es la segunda tesis y, bueno, aquí tenemos resaltado otra vez lo de que el pensamiento tiene un carácter normativo, que era lo que decíamos antes, adecuado, inadecuado, funcional, no funcional, adaptativo, no adaptativo, como le quieran llamar. Y aquí tenemos algunos otros ejemplos provenientes del lado de lo que es el pensamiento, de especialistas en pensamiento. Actitudes, humildad, apertura. Tenemos que tener apertura de mente, si no, no podemos pensar. Tenemos que escuchar a los demás. Aceptación de disposiciones difíciles como los estándares de pensamiento, que son los que nos dicen cuándo el pensamiento es bueno o malo, adecuado, inadecuado, adaptativo, no adaptativo, como lo quieran llamar. Llegar a sentirnos cómodos con la incertidumbre. Pues es que no sé la solución a este problema. Este momento de no sabemos, no somos capaces. Bueno, los científicos cada día luchan con eso. Buscan respuestas y encuentran, pero hasta encontrarlas tienen un camino de incertidumbre. Comprender y no negar las emociones. Podemos sentir miedo a no encontrar la respuesta. Podemos sentir fracaso porque hemos encontrado una respuesta que no es satisfactoria. Bueno,
Todo eso está implicado en el pensamiento y eso son categorías que los especialistas en pensamiento proponen. Aquí tienen otros dos ejemplos, las generalizaciones. Son muy comunes en la ciencia, ¿no? Generalizar algo que hemos encontrado. ¿Somos capaces? ¿Hasta qué nivel somos capaces de generalizarlo? ¿En qué condiciones? O todavía tenemos condiciones de contorno que matizan esa generalización, ¿no? Las hipótesis explicativas y conclusiones. Hay mucha letra menuda. Pero si viéramos esa letra menuda, volveríamos a encontrar las categorías que hemos puesto en la tabla anterior de pensamiento científico. Esto propuesto desde la perspectiva de un psicólogo de lo que es el pensamiento. La categoría hipótesis explicativas y conclusiones está lleno de cosas, podemos leer alguna. Conclusiones causales, conclusiones sobre creencias y actitudes de personas, interpretación de significados, afirmaciones históricas de que ocurrieron ciertas cosas, definiciones, afirmaciones de que alguna proposición es una razón no declarada, los presupuestos implícitos, ¿no?, que hay en la investigación también, ¿no? Diseñar y realizar experimentos, buscar evidencias. ¿Qué más cosas se puede decir? Buscar otras posibles explicaciones alternativas. Esto es propuesto por un psicólogo, ¿no? Como dentro de la categoría hipótesis explicativas y conclusión. Bueno, podríamos seguir, no tenemos tampoco mucho tiempo. Y otra cosa que sí queríamos resaltarles para ya acabar concluyendo con el pensamiento y el aprendizaje profundo es otro tipo de aprendizaje profundo, el aprendizaje visible de John Hattie. Este es un investigador educativo. No sé si ustedes tienen alguna familiaridad con la literatura educativa, pero si leen artículos de investigación educativa, pues todos encuentran confirmadas siempre las hipótesis. Todos los investigadores en educación siempre confirman que tal variable que han estudiado da resultados positivos. Hay centenares de miles de esos estudios. Bueno, pues este señor se dedicó a coger todos los estudios y especialmente los metaanálisis. Los metaanálisis son estudios que cogen conjuntos de estudios referidos a un tema y ven qué resultados obtienen. Pues este señor ha hecho un metaanálisis de los metaanálisis. ¿El resultado cuál es? Pero un estudio muy exigente. ¿El resultado cuál es? Que estudió más de 800 metaanálisis, más de 50.000 estudios que no eran metaanálisis, que implicaban muestras que sumando todos esos estudios superaban los 200 millones de estudiantes que fueron los conejillos de Indias, los objetos de experimentación de todos esos estudios. Y él entonces comenzó a hacer sus cálculos. ¿Qué pretendía? Pues descubrir las variables que tienen impacto o no en el aprendizaje, por lo tanto, que generan un aprendizaje realmente profundo y realmente significativo e importante. Y tomó un criterio estadístico, que bueno, no vamos a entender, pero bueno, para que lo sepan, comentamos solo de pasar. Utilizó un criterio estadístico que se llama el tamaño del efecto que provoca esa variable en el aprendizaje de los estudiantes. Si este efecto estadístico no era superior a ese valor que tienen ahí, más 0,4, no entremos en los intríngulis estadísticos, consideraba que las variables no tenían un impacto importante, profundo en el aprendizaje, cuando no generaban aprendizajes realmente profundos. Y bueno, estudió variables y las categorizó por variables del alumno, de la enseñanza, del profesor, de la escuela. Lo que nos interesa a nosotros. La siguiente diapositiva. Yo les he hecho un resumen aquí. Hay como... Miren, la última, que es la que pone 0,4, tamaño del efecto 0,4, hay como 8 variables descubiertas por este señor que generaban, educativas, que generaban un aprendizaje importante, profundo en los estudiantes. En esta tabla solo están puestas las variables que tienen relación con el pensamiento. Una relación u otra. Y a la derecha tienen la relación con el pensamiento crítico, qué tipo de pensamiento es el que desarrolla. Bueno, él le daba esas denominaciones que tienen en el centro, que algunas, bueno, pues son muy discutibles. Si uno no coge el estudio y se dedica a leerlo, pues es difícil. Pero bueno, lo que nos interesa resaltar aquí es que en este estudio tan sesudo, de una magnitud tan estratosférica y demás, pues de 68 variables que este se descubrió que tenían un impacto profundo en el aprendizaje, pues hay estas que son unas 20, creo que son 18 las que hay en esta lista, que es aproximadamente la tercera parte, que tienen que ver con el pensamiento. Y seguramente algunas otras tendrían también que ver, pero bueno, las que estrictamente tienen que ver con el pensamiento.
¿Qué quiere decir eso? Que efectivamente cultivar el pensamiento nos lleva a aprendizajes profundos, a aprendizajes realmente impactantes. Y si no cultivamos estas variables, pues el aprendizaje sí, y también los chicos aprenden, porque los chicos aprenden incluso con maestros que son malos, ¿no? Todos hemos tenido un maestro malo y sabemos que, bueno, pues con él también hemos aprendido, ¿no? Siempre se aprende, pero aprender realmente algo importante es cuando se impactan, cuando se ponen en juego estas variables y las variables se cultivan. Y mire que las variables son de muy diverso tipo. Por ejemplo, la tercera, claridad del profesor. La claridad es una condición necesaria para el pensamiento bueno. Un pensamiento que no es claro nunca puede ser bueno. Es más, los teóricos de la enseñanza del pensamiento dicen que la primera etapa siempre en los pensamientos es clarificar lo que la persona piensa. Porque el pensamiento en primeras, en el sistema 1, se manifiesta de una forma imperfecta, poco clara. El primer paso es clarificar. Por eso también la claridad del profesor es una variable decisiva para tener un impacto en el aprendizaje de los estudiantes. Bueno, que eso que a nosotros a lo mejor cuando nos dicen esta variable, pero es que claro, esta variable pues es puramente de lenguaje, ¿no? Que hable bien. No, no es hablar bien. Es que lo que expreses sea tan claro que no necesite más explicaciones, ni más matizaciones, ni más palabras. Cuanto más claro, bueno, pues eso también es una variable importante. Bueno, y todas las otras, no nos interesa entretenernos. Si quieren, nos entretenemos después. Están enganchadas, porque yo digo, pienso que es un docente claro, porque probablemente sea un docente que tiene estrategias de pensamiento profundo. Claro. Que por lo tanto, cuando propone su aula actividades, propone actividades que promuevan. Claro, no, la insinuación de esto que es que el profesor, piense o no piense, tiene que expresar sus ideas con claridad, porque eso para su docencia es la variable fundamental y eso solo depende de él. Bueno, como les digo, la idea que intentamos subrayar con esto es sobre todo que incluso estudios empíricos sobre qué tiene importancia para el aprendizaje vuelven a subrayar de una manera manifiesta que las variables cognitivas relacionadas con el pensamiento, como estas que tienen aquí, bueno, y vamos ya a la parte final y con ello ya acabamos, tenemos más o menos dentro del tiempo. Nosotros hemos hecho un estudio que, bueno, pues lo hemos expuesto hace 2 días en Buenos Aires y les ponemos ahora a ustedes, estudiando lo que concreta más lo que es importante para el pensamiento también desde otra perspectiva, que son los instrumentos de evaluación del pensamiento crítico, toda esa lista de instrumentos que están publicados y están... Pues hemos hecho una síntesis, la hemos utilizado, porque es donde se clarifica más lo que son las dimensiones. Cuando uno lee a un investigador del pensamiento crítico, uno se siente envuelto. Antes en las diapositivas que pusimos ya vieron la cantidad de categorías y cosas, pero bueno, se repiten mucho, pero uno se siente como mareado, ¿no? Bueno, pues en realidad, cuando uno va a los instrumentos de evaluación, que es donde el investigador tiene que condensar qué es lo que voy a evaluar, a ver, ¿qué es el pensamiento para mí? Pues considerando todas esas dimensiones, a nosotros nos han dado luz para hacer esta taxonomía de síntesis en lo que podría ser un pensamiento realmente importante y que, como ven las categorías y su formulación, ahora las repasaremos brevemente, pues tiene mucha relación también con el pensamiento científico. Es que los nombres que no hace falta insistir mucho más, ¿no? Bueno, hemos sintetizado todo lo que es el pensamiento en estas 4 grandes categorías. La primera es la categoría del razonamiento, la segunda la categoría creatividad, la tercera es la resolución de problemas y la cuarta, evaluación y juicio. Lo primero que queremos decir es que esa imagen que tienen ahí, aunque parezca muy mecánica, de ruedas dentadas que parece que siempre hacen lo mismo, lo único que quiero resaltar es que estas 4 grandes categorías no son independientes entre sí. Todas ellas están interconectadas, quizá de una manera mucho más compleja de lo que revela esas máquinas, pero todas ellas están en interacción. Es decir, que no se tienen que tomar como categorías separadas o disjuntas, o que, bueno, cada una va por su... No, es que todas, lo más complicado de esto es que todas están interconectadas e interactúan en nuestro cerebro y en todo nuestro sistema neuronal.
Y eso es lo difícil de reflejar. Bueno, vamos con ello acabamos ya y estamos a las preguntas que nos quieran hacer. La primera categoría de razonamiento, que podríamos definirla como el razonamiento es algo que sirve para justificar una conclusión. Lo podemos justificar de distintas maneras, de distintas formas de razonamiento. El razonamiento lógico, deductivo, que se emplea en la ciencia y en las matemáticas, las ciencias formales, como la computación, la matemática formal, pero también la ciencia tiene mucho aspecto de deducción y de lógica. El empírico, este ya es propio de las ciencias empíricas, que sería justificar una conclusión con datos, con evidencias, con información, que tiene esas dos versiones, el razonamiento inductivo y el razonamiento argumentativo, y algunos filósofos le llaman también abductivo, buscar la mejor explicación, la mejor argumentación para algo. El razonamiento estadístico, bueno, la mayoría aquí seguro que están más acostumbrados, ¿no? Se hacen investigación empírica, sobre todo, los datos muchas veces no son los datos desnudos, sino los datos estadísticamente considerados, elaborados estadísticamente, probabilístico. Y ahí hemos incluido una última categoría de falacias y errores. El pensamiento muchas veces está disminuido porque se incluyen falacias y errores en el pensamiento. Por aquello que decíamos que la mente es engañosa. Todo eso lo incluimos. La creatividad. Fundamentalmente, esta dimensión de creatividad sería la dimensión de la capacidad de generar ideas, de imaginar cosas nuevas, de crear. ¿Un científico es creativo? Claro. Tiene que crear un experimento, tiene que crear una salida a un problema que parece que no tiene solución. Tengo que inventarme algo para ir más allá de lo que tenemos. Todo eso es creatividad. Desde observar, comparar, clasificar, se necesita una creatividad para ¿qué observo? Pues esto, o pues aquello, o ambos, o aquello también. Y una vez que lo he observado, ¿cómo lo uno? ¿Cómo lo comparo? ¿Qué veo? Todo eso es creatividad, aunque parece que es muy tonto y muy básico, ¿no? Y por supuesto el análisis, plantear buenas preguntas. La base de todo el pensamiento son las preguntas. La base de toda la ciencia son las preguntas que se hacen los científicos. Si no hubiera preguntas, no habría respuestas. Y a veces hay más preguntas que respuestas. Pero ya está bien que haya preguntas, porque es lo que genera todo lo demás. Bueno, y la tercera categoría para nosotros es la que podría ser un poco la categoría, digamos, más compleja que engloba a todos los razonamientos anteriores, que engloba la creatividad, que engloba el razonamiento e incluso a la cuarta que nos queda por ver, que es la evaluación y el juicio, que es resolver problemas o tomar decisiones. Tomar decisiones para nosotros desde el punto de vista estructural es un caso particular de resolver problemas. Es que ya no nos sirven todas las soluciones, sino que tenemos que tomar una decisión y quedarnos con una. Pero en la literatura de pensamiento crítico se suele hablar diferentemente de toma de decisiones y de resolución de problemas. Pero cuando uno ve la literatura y lo que entienden los autores por resolver un problema y por tomar una decisión de que es lo mismo prácticamente, casi lo mismo, ¿no? Bueno, y finalmente la cuarta categoría, evaluación y juicio. Esta cuarta categoría la estamos haciendo constantemente en nuestra vida. Continuamente estamos evaluando las personas, los libros que leemos, el programa de televisión que vemos, cualquier cosa. Estamos continuamente enjuiciando y valorando. Por tanto, cuando aquí hablamos de evaluación del juicio, también es basado en razonamientos, basado en acciones, las soluciones, las decisiones, las fuentes que tenemos para hacer esa evaluación y ese juicio, los supuestos implícitos que tenemos cuando hacemos la evaluación. Y aquí tendríamos los estándares intelectuales, que es lo que nos permite a la hora de evaluar, ver si lo que evaluamos es correcto, es incorrecto, es adecuado, inadecuado. Estándares como clarificación, precisión, relevancia que tiene, la comunicación del pensamiento y la metacognición, que sería lo último. ¿Qué es la metacognición? Pues la metacognición es pensar sobre nuestro propio pensamiento. Por ejemplo, un científico lo hace mucho. Antes de escribir el paper, él a sí mismo se critica. A ver, ¿qué problemas voy a tener cuando escriba esto? Entonces te anticipas. Justificas que no me hagan esa crítica porque yo ya la respondo. Eso es metacognición. Ser capaz de
meterte en tu propio pensamiento, autorregularte y autorreflexionar sobre lo que tienes. Bueno, y eso es todo lo que queríamos decirles fundamentalmente sobre estas cuestiones. Podríamos decirles muchas cosas más, pero estamos ya fuera de tiempo y si desean que aclaremos alguna cosa. ¿Cómo? Se lo pasó volando rápido. ¿Nadie se durmió? No. No. Bueno, pues si quieren que comentemos alguna cosita más. En el marco de formación docente estamos realizando una reforma del plan y tenemos una gran discusión que es el marco de las competencias. Hay una discusión política atrás. Cuando, como tú lo planteaste, nace del mundo empresarial. Estamos hablando de nivel universitario, nivel secundario. Terciario. Es terciario. Todavía no somos educación, no somos universidad. Por eso, Carolina, nosotros no somos científicos, porque nuestra formación docente no tiene estatus universitario. Sí, son como en Argentina, ¿no? Salen de los institutos de formación docente. Nosotros no somos científicos. Su formación básica no está en carácter universitario. Bueno, entonces, tirarnos puntas de alguna manera, yo estoy de acuerdo con hace años, algunos estamos trabajando sobre el tema de las competencias, pero cuando el primer argumento, como tú lo traes, viene desde el mundo empresarial, yo sé que en el planteo de ustedes aparece el hacer y también viene lo que es la personalidad y el ser. Pero ¿de qué otras dimensiones nosotros podemos fundamentar y argumentar el desarrollo de competencias? Más allá de la competencia, que no es un tema menor, la vida de las personas. Nosotros estamos acá un sábado y estamos trabajando. Es básico en nuestra vida. No, nosotros todos esos marcos no son del mundo empresarial, ¿eh? A propósito los hemos evitado, son del mundo educativo de distintos países. Lo que pasa es que se termina como, creo que no hemos podido, claro, y la pregunta tuya es muy pertinente, porque ahora sí que estás planteando un problema laboral, que es el de los docentes. ¿Qué competencias tiene que tener un docente? Creo que no puede superar, lamentablemente, que nos estamos en una discusión como muy superficial, porque también uno puede considerar, me parece que cuando desarrolla la idea de competencias, de saberes culturalmente emancipadores, por ejemplo, a mí particularmente me parece que, bueno, es un buen marco como para, desde la educación, plantearse frente a los estudiantes de media, para trabajar, y también tiene que ver con esto, porque un saber culturalmente emancipador, sin duda, es el pensamiento crítico. Me parece que nos quedamos en discusiones muy superficiales, donde no se buscan, no se discute, el marco teórico simplemente es una palabra, algo que no, y eso, bueno, te quedamos ahí, ¿no? El problema, cuando yo les he dicho lo de Marlela, no es que esté desde... A ver, Marlela es un psicólogo social, que trabaja como muchos de nosotros en diferentes ámbitos. Los psicólogos sociales, para el resto de psicólogos, somos como una especie de, dicho en términos en castellano, mosca cojonera. Vamos siempre por detrás, recordando que el ser humano o es en interacción o no es nada. Entonces, Marlela se plantea, vale, estamos buscando ajustes de personas para lo que sea, me da igual que sea el mundo laboral estrictamente hablando o para la propia vida, y nos olvidamos de sus motivaciones, sus expectativas. Las competencias surgen precisamente para no solamente tener en cuenta conocimientos o prácticas sobre ese conocimiento, sino que lo que intentan es dar un impulso hacia qué es lo que la persona quiere hacer, le gustaría hacer, espera poder hacer. Es decir, es ampliar el marco. Tenemos
es que, digamos que de los años 70, que el planteamiento es un planteamiento mucho más de apertura, es decir, yo no voy a buscar únicamente una persona que tenga 3 títulos universitarios, 2 no sé qué, sino que me quiera hacer el trabajo, que tenga expectativas de desarrollo personal, que tenga la motivación para hacerlo, etcétera. Que es ese aspecto más liberador, curiosamente. Y hemos vuelto a un poco, y esa es una crítica a los modelos competenciales, hemos vuelto un poco vamos a ver cómo nos funciona la gente. No, cuidado, vamos a ver cómo nos funciona la gente en el ámbito de que ella quiera funcionar. Esa es la importancia. Marlela se plantea una teoría mucho más ligada a necesidades de la persona, a modelos de necesidad. Ustedes seguramente han oído hablar de la teoría de Maslow, de la pirámide de necesidad. La pirámide de necesidades es muy mona, queda muy bien, lo pone todos en marketing, de todo, incluso en 3D, con colorines y demás. Pero nunca la hemos podido probar empíricamente. Por lo tanto, surgen teorías como la de Marlela, de necesidad de logro, necesidad de aprobación, etc. Otro tipo de necesidades. Yo me puedo encontrar con personas que no tienen cubiertas las necesidades a nivel básico según el modelo de Maslow, pero sí que tiene cubiertas las de orden superior. Según el modelo de Maslow, eso es imposible, porque si no tienes cubiertas las de abajo, no puedes tener las de arriba. Pero yo me puedo encontrar con personas que no tienen estrictamente cubiertas las necesidades más básicas, pero que sí que son capaces de ir un paso más allá y tener sus expectativas dentro de determinados ámbitos. Eso es el modelo competencia. ¿Qué nos pasa? Vayamos al modelo de Bolonia. El modelo de Bolonia es el modelo propuesto por la Unión Europea para todo el ámbito europeo, para que todo el mundo, más o menos, tampoco estamos todos iguales, más o menos sean capaces de... Y en Europa incluye incluso la formación del profesorado. Exacto. La formación del profesorado pasa a ser, por ejemplo, en España ya hace muchos años, desde qué año se dejaron las escuelas de magisterio a la universidad, 20 o 30 años. En este momento, la formación del profesorado, ya sea infantil, primaria o secundaria, está ligado a la universidad. No está fuera de la universidad. Pero bueno, es organizativo. Es organizativo. Lo importante es que tienen definidos esos estudios, tienen definidas unas competencias, tienen definidas otras competencias transversales, que es todo esto un poco. Es decir, Sí. El modelo de Bolonia lo que indica es, vamos a preparar ciudadanos. Después no podemos quedar en el nivel que ustedes quieren, pero lo que se necesita es, vamos a preparar ciudadanos. ¿Cómo los vamos a preparar? Pues los vamos a preparar a partir de grado, máster, doctorado, y luego cada país se lo monta un poco a su manera. Y luego hay una serie de estudios que la Unión Europea considera tan fundamentales que regulan. Y regula las competencias. Regula, ¿en qué sentido? Dice que tienen que tener determinadas competencias. Cada país puede elegir. ¿A qué me refiero con eso? Que le está dando una importancia a determinados estudios, entre ellos la formación del profesorado, que necesita una serie de competencias generales, básicas, transversales, etcétera, a partir de las cuales se considera que un profesor o profesora de infantil tiene que poder aportar a sus alumnos, un profesor o profesora de primaria tiene que poder aportar a sus alumnos y en secundaria se pasa del nivel de grado, esos son grados, la primaria son grados, y se pasa, en el caso de la secundaria, se pasa a un modelo de máster. Yo entro en una licenciatura, un grado, en lo que sea, biología, matemáticas, lo que sea, y luego hago un máster. Bueno, pero eso es organizativo. Es organizativo. Lo esencial de todos los estudios es que todos están en el modelo. Cada estudio, cada especialización, docente, no docente, tiene definida sus competencias y por lo tanto se entiende que un alumno, cuando completa esos estudios, llega al final, con todo aprobado, habrá adquirido esas competencias.
Una cosa que yo quería insistir, que una idea que es verdad que en el discurso que les hemos hecho, pero ha salido ahora aquí la cuestión de la emancipación. No hay nada tan emancipador como enseñar a la gente a pensar. La gente que no se emancipa es la que no piensa, la que está en el sistema 1. Voy a poner un ejemplo. En fin. Nuestras dos hijas, las pobres, han tenido la mala suerte de tener padres dedicados a la educación y encima psicólogos, con la madrina de una de ellas también lo es, criaturas, no las íbamos a ir de ahí. Lo único que yo he hecho con mis hijas, como psicólogo, ha sido una cosa. Enseñarles a leer anuncios de televisión. Exactamente. Críticamente. No, ahora ya tiene una 31 y la otra 24. Pero eso pero cuando eran pequeñas, suponía estar unos cuantos ratos a su lado cuando veían la televisión, leer determinados programas y leer anuncios de televisión. Precisamente por esa función emancipadora de las competencias. Si tú eres capaz de pensar, no hay nada más emancipador que tú seas capaz de pensar qué hay detrás. Estamos en lo de siempre, requiere esfuerzo, claro. No todo el mundo está dispuesto a hacer ese esfuerzo cuando está tumbado delante de la tele y se ve influenciado y le llega todo, pero ¿para qué voy a pensar? Estoy para dormir. Bueno. Igual Disney. Ya no es pero es que están ahí. Claro. Bueno, ahora en España, no sé si aquí en Uruguay tienen el mismo problema, pero en España hay como una fiebre en todas las escuelas de enseñar a gestionar las emociones. Bueno, pero a ver, es que eso no es tan como si fuera el santo grial de algo. Es evidente que tienes que enseñar a gestionar las emociones. Pero a veces hay escuelas que se dedican como su proyecto educativo a enseñar a los niños a gestionar las emociones. Está muy bien, no esté mal. Pero, hombre, reducir el principal objetivo a gestionar emociones es que las personas... O sea, hay un exceso. Ahora nos hemos pasado en eso de las emociones, por lo menos en España. Todo es emociones. Que también surge de las organizaciones. En psicología de las organizaciones hay un periodo larguísimo donde las emociones no existen. Y ahora nos hemos pasado al lado opuesto en que todo es emocional. Inteligencia emocional, trabajo emocional existe y yo trabajo en él. No, pero trabajo emocional, etcétera, etcétera. A ver, las emociones existen, están ahí. Ustedes que son de biología, neurociencias y demás, mejor que nadie saben la cosa esta que tenemos aquí dentro, la maquinita, cómo va. Nuestro cerebro reptiliano es nuestro cerebro reptiliano, que está recubierto por otro cerebro que además se ha desarrollado sobre todo en los lóbulos prefrontales y sobre todo en las zonas frontotemporales, que no tenemos ni idea en general de cómo se relacionan con la otra parte que está abajo. Lo que sí sabemos, por ejemplo, es que cuando hay determinadas demencias frontotemporales, se desata toda la parte del sistema límbico. Tenemos incluso una hipersexualidad en muchos pacientes con este tipo de demencias. Pues claro, solo hablamos de Alzheimer, pero demencias hay y ¿cómo funciona eso? Bueno, sabemos que toda esa zona del sistema límbico, la amígdala, etcétera, tiene unas conexiones muy complejas con todos los lóbulos prefrontales. Son la parte, digamos, más racional, más moderna, y que hace como de... Digo, pero claro, los psicólogos, que somos muy maniáticos de clasificar, decimos, vale, cuando hablamos de emociones estamos hablando de una cajita muy limitada. Y luego que tenían descrito aquí en la primera el último punto, ahí está condensado un poco lo que podría ser ese conjunto de emociones. Por ejemplo, en España, hoy en la educación tenemos un problema muy importante con los chicos adolescentes,
que es que no tienen en absoluto ninguna tolerancia a la frustración, son incapaces de aplazar una respuesta, quieren respuestas inmediatas a cualquier cosa, son incapaces de aplazar la recompensa, la respuesta que necesitan, son incapaces de esperar, pisan a un alumno, si un alumno está hablando el otro le interrumpe, cosas tan básicas como eso, es gestión de emociones también. Entonces, existe cada vez un problema evidente de que hay que enseñar a gestionar las emociones, claro, pero cosas muy ahora básicas. vamos a la otra parte. Las emociones son una carretera y además son rápidas, en principio adaptativas, nos permitían, la ansiedad nos permitía activar todo un sistema y salir corriendo, y supongo que delante algún clic de esto que había por ahí o un bicho, o quedarnos parados para que no nos movieran, etcétera. Eso se nos sofisticó. Las emociones afortunadamente duran lo que duran, porque como tuviéramos chutes de adrenalina estaríamos finos. De hecho, en este momento los psicólogos hablamos de determinados tipos de personas que buscan sensaciones, porque lo que buscan realmente son estas descargas de adrenalina que les sirven como un tipo de dopaje. También hay que decirlo. Se nos sofisticó y tenemos las emociones que se disparan, pero que luego se convierten en sentimientos y en estados de ánimo. Lo que tenemos que aprender a gestionar son los sentimientos, que tienen la duración más larga. No tanto las emociones. Las emociones se nos van a disparar cuando se nos disparan. Cualquier adolescente que ve a otro adolescente y que le gusta, vamos, se pone como un pavo nuevo y se pone rojo, y esto es incontrolable. Pero luego el sentimiento que se mantiene durante el periodo es largos de tiempo, es lo que tenemos que controlar, lo que decía, la tolerancia a la frustración y las conductas agresivas. Y eso son controles conductuales de aprendizaje. Yo el ejemplo que les ponía del niño que hace la pataleta, se lo ponía intencionadamente. Porque si el padre o la madre, para que el niño no se me frustre, además que se me frustre poquito a poco, a que se me frustre, cuando tenga 18, 17 años y ya la frustración no la vamos a sacar, que va a ser mucho más complicado, es un elemento de tipo conductual. Si quieren ustedes de refuerzos, motivaciones y demás. Evidentemente uno tiene que aguantar el tipo. Es decir, cuando el niño te hace la pataleta, te entra todos los sonrojos a ti. Porque el tema de la madre, que no sé qué, que no sé cuánto. Que me lo digan a mí, que me pasé por media palma con la hija mayor, con una pataleta roja como esto, porque quería ponerse unos zapatos. Y yo me negué. Tienes que arrostrar que todo el mundo te mire. Que todo el mundo diga lo que piense. Y aguantar el tipo. Eso es gestión. Muy bien. Había un anuncio en España buenísimo. Era un niño en un supermercado haciendo una pataleta. Y de pronto la madre se tira en el suelo y hace la pataleta. Y el niño se queda acomodado y dice, ¿qué está haciendo? Pues exactamente. ¿Cómo gestionamos emociones? Desde un punto de vista de controlar conducta, curiosamente. No emociones directamente. ¿Por qué? Porque son los sentimientos. Nada. Los siguientes vamos a repetir y seguimos conversando. Y muchas gracias. Eso es importante, no, sí, cuando muestran el pasaporte.